Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, como siempre les invitamos a que todos ustedes también formen parte de nuestro grupo Ñande Yara Ñe. Ahí siempre aparecen los números de teléfonos donde ustedes tienen que llamar para inscribirse como miembros de Ñande Yara Ñe y al mismo tiempo también como padrinos. Porque como padrinos necesitamos, ¿verdad?, siempre del aporte económico de cada uno de ustedes para que podamos seguir pagando nuestros espacios en la televisión, también podamos seguir pagando los espacios en las redes. Pero lo más importante, no se olviden lo que hemos dicho siempre, la palabra de Dios en la medida que toca nuestro corazón, nos convierte, también nos tiene que llevar después como un grupo a trabajar principalmente con las personas, con los más necesitados. Opealaña de ya calculagina, lleva ya hacia los niños de la calle, hacia los indígenas, hacia los ancianos, hacia los jóvenes que están en las adicciones, en fin. Hay un montón de posibilidades con las que nosotros podemos siempre, ¿verdad?, lanzarnos, trabajar, porque la palabra de Dios, en la medida en que es ese pan de vida que nos alimenta y nos da fuerza, nos tiene que sacar también y nos tiene que enviar hacia los demás. No, tenemos que salir hacia los demás y tenemos que hacer algo grande y bueno por los demás. Y bueno, ahora entonces estamos reflexionando, estamos en el capítulo 7, del 26 en adelante. La segunda señal que vamos a encontrar, las ranas. Vaya de esta cuestión de las ranas. ¿En qué vamos a encontrarnos aquí? El Señor dijo a Moisés: preséntate ante el faraón y diles, así habla el Señor, deja que mi pueblo vaya a rendirme culto, porque si te niegas a dejarlo partir, haré que tu territorio quede todo plagado de ranas. Entonces el Nilo está atestado de ranas que subirán, invadirán tu palacio, tu dormitorio y hasta tu mismo techo y lecho. Se meterán en las casas de tus servidores y en la de tu pueblo, en tus hornos y utensilios de cocina, y llegarán incluso a trepar sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo. Luego el Señor dijo a Moisés: da esta orden a Aarón, extiende tu mano y tu bastón sobre los ríos, los canales y los pantanos, para que las ranas invadan el territorio de Egipto. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y las ranas subieron hasta cubrir el país. Pero los magos de Egipto, valiéndose de sus artes secretas, hicieron otro tanto y atrajeron una invasión de ranas sobre el territorio de Egipto. El faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: rueguen al Señor que aleje las ranas de mí y de mis súbditos, y yo me comprometo a dejar que el pueblo vaya a ofrecer sacrificios al Señor. Moisés respondió al faraón: dígnate indicarme el momento en que debo rogar por ti, por tus servidores y por tu pueblo, para que las ranas se aparten de ti y de tu casa y queden solo en el Nilo. Mañana, dijo el faraón, y Moisés añadió: que suceda conforme a tus palabras. Así sabrás que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Las ranas se apartarán de ti, de tus casas, de tus servidores y de tu pueblo, y quedarán solo en el Nilo. Cuando Moisés y Aarón se separaron del faraón, Moisés rogó al Señor para que alejara las ranas con que había castigado al faraón. Y el Señor accedió al pedido de Moisés. Las ranas
quedaron muertas en las casas, en los patios y en los campos. Las juntaron en grandes montones y se extendió por todas partes un olor pestilente. Pero el faraón, al ver que la situación mejoraba, endureció su corazón y no escuchó a Moisés y a Aarón, como el Señor lo había dicho. Siempre termina con esto, como el Señor lo había dicho. Es decir, el Señor que dirige un poco la historia, dirige nuestras voluntades. Bueno, miremos un poquitito ahora esta cuestión de las ranas, ¿verdad? ¿En qué consiste? Antes que nada, tenemos que mirar, ¿verdad?, cada uno de los elementos, ¿verdad?, que se van utilizando aquí en esto de las ranas, para entender, ¿verdad?, la gravedad que está existiendo ya ahora con esta segunda plaga. Hay que recordar que las ranas pertenecían al grupo de animales impuros y que contagiaban su impureza a quien los tocara. Entonces, las ranas están apuntando a eso, ¿verdad? Contagian la impureza. Nos encontramos en esta situación de impureza. Y claro, si uno los toca, entonces se está volviendo también impuro. Y esto es lo que justamente nosotros no queremos. Pero recordemos, por ejemplo, en el libro de Levítico, capítulo 11, 9, 12, se establece que los animales acuáticos que no posean escamas o aletas son impuros. Bueno, recordemos también que no es necesariamente esto para los egipcios. Recuerden que la Biblia se está escribiendo ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Entonces, cuando le está hablando de las ranas, en realidad le está hablando no tanto a los egipcios lo que está sucediendo, sino que le está hablando al pueblo de Israel. Entonces yo pienso en mi cultura, Israel piensa en su cultura, de ranas. Entonces, ¿qué uno piensa? Yuí, es como decir que nosotros pensamos ahora en el yuí, pero desde nuestra cultura. Vayan de la yuí, vayan enseñan de europea, ¿verdad? Eso lo que nosotros hoy, ¿verdad?, al escuchar estas palabras, nosotros podemos traerlo a nuestra propia cultura. Pero tenemos que saber que este libro se está escribiendo para los hebreos y qué significa entonces para ellos la cuestión de la rana. No necesariamente debía de ser así para los egipcios, ¿verdad? Pero lo relevante no es que pensaban los egipcios sobre este tema, sino los israelitas. O sea, los israelitas son ellos los que están pensando sobre este tema, lo que pasó y lo que Dios hizo con Egipto, pero desde su realidad, desde su cultura, desde su pensamiento. La narración está escrita desde Israel y en tiempos postexílicos, de modo que la exposición de la experiencia egipcia de tales acontecimientos está totalmente construida sobre lo que el autor israelita entendía que debió de ser la perspectiva de este pueblo. Por tanto, lo puro o impuro se define de acuerdo con sus propios parámetros y se aplica al resto de los pueblos. Entonces, esto es lo que está haciendo Israel. Él está mirando desde su óptica y desde esa óptica él está aplicando ahora entonces a todos los pueblos esta cuestión de la impureza, de lo que significa. La imagen, ¿verdad?, de la invasión de las ranas que se instalan por todas partes, casas, habitaciones, camas, tiene a la vez algo de humor, ¿verdad? Un sabor trágico. Todo queda impuro y es susceptible de ser abominado. Eso es entonces lo que nos está queriendo decir. Todas las impurezas que entra, ¿verdad? Porque dice que toma todo Egipto. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Con tus compras en el mes de diciembre estarás participando del sorteo de fabulosos premios el día 5 de enero del 2019. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. La Congregación para la Doctrina de la Fe completa la respuesta que ya ofreciera en 1993 sobre los casos en los que es lícito practicar una histerectomía. En general, se considera lícito cuando no supone una esterilización deliberada. En esta ocasión responde a la pregunta de si es lícita una histerectomía en el caso de que el útero esté tan dañado que un embarazo solo conduzca a un aborto espontáneo, sin viabilidad posible para el feto. El Vaticano asegura que en este caso sí es lícito quitar el órgano. Con esta aclaración recuerda que la extirpación del útero y las trompas de falopio con el fin de evitar un embarazo es ilícita, porque el objeto propio de la esterilización es impedir la función de los órganos reproductores y su malicia consiste en el rechazo de la prole. Pero es distinto cuando los órganos reproductivos no son capaces de custodiar a un concebido hasta su viabilidad y el nacimiento de un feto vivo no es biológicamente posible. Esta nueva disposición de la Congregación para la Doctrina de la Fe se añade a las ya indicadas en el documento de 1993 titulado Respuestas a las preguntas presentadas sobre el aislamiento uterino y otras cuestiones. Volvemos con Ñandeyar Añé y estamos reflexionando en este día sobre la segunda plaga que sucede, ¿verdad? La primera, ya habíamos dicho, el agua del Nilo que se convierte en sangre. Ahora estamos meditando y estamos viendo que Dios envía ranas, y aquí hablábamos sobre todo de la impureza, así como Levítico nos dice que todo anfibio, ¿verdad? Todo anfibio. Estos son animales impuros, sobre todo que no tienen escamas, nos dice. Y ahora en este segundo estábamos hablando sobre este sabor trágico que tiene la invasión de las ranas. Fíjense que seguimos el mismo esquema anterior, porque ahora los magos egipcios también contribuyen a empeorar la situación. Vea, en la ya ¿verdad? Entonces salen las ranas, comienzan de aquí para allá, dice que van tomando todos los lugares,
da esta orden, extiende tu mano y tu bastón sobre los ríos, los canales, los pantanos, para que las ranas invadan el territorio de Egipto. Invadan el territorio de Egipto. Y Aarón lo hizo, ¿verdad? Las ranas subieron hasta cubrir el país. Pero pues también el faraón manda llamar y hacen eso también sus magos. Lo mismo. Entonces está duplicando o reduplicando, ¿verdad? Todo lo que es una plaga. Bueno, es como una cosa sarcástica, ¿verdad? Que nos hace reír y nos hace entender. Todo entonces queda impuro, eso es lo que nos quiere decir, y es susceptible de ser abominado. Esta vez es evidente que pueden obrar el fenómeno, pero no pueden anularlo. Aquí ya está entrando otro elemento. Esto ya te está confirmando que ellos en todo caso pueden también hacer esto de que salgan las ranas, dice, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero ¿cuál es el problema y qué es lo que te está queriendo decir también el autor sagrado? Que estos sabios traídos por el faraón, ellos no pueden hacer nada en síntesis, porque ellos no pueden anular esta acción hecha por Dios a través de Aarón y de Moisés. Y por lo tanto, los magos así, egipcios, contribuyen a empeorar la situación, copiando la acción de Aarón y multiplicando la rana. Esta vez es evidente que pueden obrar el fenómeno, pero no anularlo. Y esto es lo que justamente nos está mostrando aquí, ¿verdad? En contra por lo menos de las obras o de las cosas que está haciendo Dios. Ellos no pueden hacer desaparecer, no tienen la fuerza suficiente. La tragedia en este caso parece centrarse en la persona del faraón. Si bien se menciona a su siervo y su pueblo, el énfasis recae sobre el faraón. Será él quien en primer lugar padezca la presencia de estos animales dentro de su palacio. La sutil mención del horno que apunta a que los animales naturales se alejan de los lugares de calor, pero en este caso hasta en el horno habrá ranas, hasta en el horno, imagínense. De modo que no se podrá escapar de la impureza y el horror de vivir rodeado de estos desagradables animales. Bueno, eso es un poco lo que nos dice así en una forma muy general. Y ahora entonces veamos algunos otros elementos de lo que significa, ¿verdad? Porque siempre le dice, preséntate ante el faraón. Es decir, la orden siempre viene de parte de Dios. Deja que mi pueblo vaya a rendirme culto. Insiste con Aarón, insiste con Moisés principalmente para que le diga esto al faraón. Entonces no te quedes aquí encerrado y solamente hagas tú lo que vos quieras, ¿verdad? Sino que te está pidiendo que te acerques, que te abras, ¿verdad? Para que el pueblo suyo pueda bajar hasta Jerusalén. Porque si te niegas a dejarlo, haré que tu territorio quede todo plagado de ranas. Haré que tu territorio quede todo plagado de ranas. El Nilo estará atestado de ramas, que subirá e invadirán las plazas, ¿verdad? Invadirán tu palacio, tu dormitorio y hasta tu mismo lecho. Se meterán en las casas de tus servidores y en las de tu pueblo, en tus hornos y utensilios de cocina, ¿verdad? O sea, está atacando a lo vital. Esto es lo que quiere decir. De cierta manera, entonces, cuando nos dice que ataca a lo vital, nos está diciendo que nosotros hasta cierto punto podemos hacer ciertas cosas, después ya no, porque todo eso también está en manos de Dios, en manos del Señor. Miren un poco entonces ahora el cómo se encuentra, ¿verdad? Esta partecita. Dios envía a Moisés en esa primera parte ante el faraón por segunda vez para que se repita esa orden dada con respecto a la plaga. La forma literal hace evidente que no se espera una respuesta favorable. El Señor dijo a Moisés, preséntate ante el faraón y dile, así habla el Señor, deja que tu pueblo. Entonces, como poniendo ya ciertos elementos que atajan, no permiten entonces que exista un diálogo o una apertura, ¿verdad?, de parte
del faraón para con ellos. Pues, ¿qué pasa? Pues se está amenazando con enviar ranas sin más dilación, o sea, bien rapidito. Las ranas estarán en todo su territorio y serán criadas por el río. Se prevé desde el comienzo una producción masiva de ranas que invadirán todo, ¿verdad? Incluyendo los lugares más inesperados como las camas y los hornos. Ya señalamos el carácter impuro de estos animales. Y eso hay que agregar que un predador de las ranas son las serpientes y que estas eran uno de los símbolos de la corona egipcia. ¿Cuál es importante? Es entonces la Yikwami. Era uno de los signos, ¿verdad?, de la corona egipcia, es decir, de la rana, no debe. Y vos, según tu símbolo y tu signo, ustedes son justamente como las víboras, ¿verdad? O sea, en el sentido de depredar, de matar, de hacer desaparecer. Y de hecho, el faraón adorna, ¿verdad?, su diadema con la imagen de una cobra que está así erecta. De modo que las ranas, son más que unos simples animalitos de expansión. Se convertirán en un símbolo de las fuerzas contrarias a la corona. Fuerzas contrarias a la corona, es decir, es una lucha frontal contra Egipto. Las ranas están significando esa pelea frontal contra el dios faraón. Porque si la víbora, ¿verdad?, es capaz de matar a las ranas porque son su alimento, ahora sin embargo esta fuerza de las ranas que se oponen, ¿verdad? Incluso por eso dice que en todas partes, y principalmente describe también en aquello del faraón, en donde se encuentra, quiere decir, es como quien está sacando poder. Siguiendo la orden de Moisés, Aarón cumple también su tarea, ¿verdad? Y así, al extender su bastón, se multiplican también las ranas. Volvemos enseguida con más de Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañé. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación.
Y volvemos con Ñande Yarañé. Como siempre, invitamos a todos ustedes para que se hagan parte de nuestro movimiento, ¿verdad? Ñande Yarañé, como integrantes, como miembros de Ñande Yarañé. Tienen ustedes el número de teléfono ahí donde pueden llamar, inscribirse, y al mismo tiempo también algunos que quieran hacerse padrinos, o los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Integrantes, miembros del grupo, o también padrinos de Ñande Yarañé. Lo importante es que en este 2019 podamos emprender también, ya que la palabra de Dios nos toca el corazón, nos envía también a evangelizar a los demás, a formarnos, a dejarnos tocar por Dios, que nos eduque el Señor a través de su palabra, y desde ahí, recordando aquel pasaje tan importante de Mateo 25, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel, fuiste a visitarme, estuve sin educación, me pusiste a una escuela, estuve sin trabajo, me ayudaste, me formaste para que pueda salir adelante. En fin, cada uno es responsable, ¿verdad? Como nosotros sabemos, como el Señor nos llama y nosotros respondemos. Ñande Yarañé es una hermosa oportunidad y posibilidad para que unamos las fuerzas y lleguemos, ¿verdad?, a tantos otros hermanos nuestros que nos puedan también ayudar, tantísimas familias, ¿verdad?, que somos aquí en Paraguay, podamos ayudarnos para hacer el bien a los demás. Y bueno, nosotros estamos reflexionando actualmente, así en forma sistemática, sobre las plagas. Estamos hablando de la segunda plaga, estamos hablando sobre todo de esta segunda señal, el de las ranas. Vamos a ver un poquitito algo más de lo que está sucediendo aquí. Siguiendo el orden que decíamos, estamos en los versículos 1 y 3 principalmente. Aarón cumple su tarea, ¿verdad? Porque es Moisés siempre. Este es otro elemento muy importante cuando le dice dile a Aarón, ¿verdad? Es Moisés el que recibe siempre. El Señor dijo a Moisés, preséntate, le dice, ¿verdad?, ante el faraón, y dile, así habla el Señor, deja que mi pueblo, el Señor dijo a Moisés, da esta orden a Aarón. Después entonces, viste, es Moisés el que le va a pasar este pedido especialmente. Entonces del 1 al 3 principalmente, aquí cuando le dice, extiende tu mano y tu bastón sobre los ríos, los canales y los pantanos, para que las ranas invadan el territorio de Egipto. Aarón, ¿viste? Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y las ranas subieron hasta cubrir el país. Pero los magos de Egipto, valiéndose de sus artes secretas, como ya sabemos, hicieron otro tanto y atrajeron una invasión de ranas sobre el territorio de Egipto. Entonces, siguiendo esta orden, Aarón, ¿verdad?, cumple con su tarea, el extender su bastón, y así se multiplican las ranas, porque este es el objetivo, ¿verdad? La tierra queda entonces cubierta de estos animales, pero otra vez los magos vienen y repiten esta prueba. Esta es una forma más o menos sarcástica, ¿verdad?, que se nos está presentando. El texto nos presenta actuando de manera mecánica, sin pensar en las consecuencias. Y claro, si vos pensás en las consecuencias, vas a decir, a ver, estamos llenos de ranas, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer desaparecer las ranas. Y aquí actúan en forma mecánica. Pero también decíamos hace rato que esto demuestra que no tienen el poder suficiente entonces de luchar contra la acción de Dios. En todo caso, dice, más que solucionar, ellos están poniendo más problemas. Y claro, porque si ellos ahora están comenzando, ¿verdad?, a multiplicar más y más y más, entonces estamos teniendo más ranas. Y con eso estamos haciendo y creando mayor problema, ¿verdad? El texto los presenta actuando de manera mecánica sin pensar en las consecuencias. Parecen querer demostrar que ellos pueden hacer lo mismo. Ellos quieren demostrar, sin importar de qué acción se trate ni cómo afectará al pueblo. Hay otra cosa importante, ñandela ya es a mí. Vos ves que ñande pecha, ñanda ya esa cuaya, ya pominte. Entonces, es como decir, no, ya pocuay, ya pota y upea, ¿verdad? Más o menos. Pero ni de mañana es necesario para la gente, es necesario para tu comunidad, es necesario para tu familia, ¿verdad? Y entonces, en vez de solucionar ciertos problemas que existen, nosotros creamos más.
O sea, demostramos también que nosotros podemos hacer. Somos orgullosos. Y con eso estamos ciertamente que complicando más la situación, ¿verdad? Bueno, parecen entonces querer demostrar lo mismo, sin importar esa acción. Además de esto, es notable que el faraón no los menciona ni los busca para que lo protejan, sino que da la sensación de ignorarlos. Aquí ya el faraón ya ni les llama, ¿verdad? Sino que ellos nomás ya vienen por su cuenta. Ellos nomás ya vienen por su cuenta. Cuando, pero los magos, dice enseguida, ¿verdad? Pero los magos de Egipto, valiéndose de sus artes secretas, hicieron otro tanto y atrajeron una invasión de ranas sobre el territorio de Egipto. El faraón había convocado ya a Moisés y a Aarón para que alejen las ranas, ¿verdad? Este es un primer reconocimiento, aunque solo transitorio. Ahora justamente lo que vendrá a continuación, ¿verdad? Porque le dice enseguida en el 8:4, el faraón mandó llamar enseguida a Moisés y a Aarón y les dijo: rueguen al Señor que aleje las ranas de mí y de mis súbditos, y yo me comprometo a dejar que el pueblo vaya a ofrecer sacrificios al Señor. Vaya a ofrecer sacrificios al Señor. Este versículo 4 es muy importante, ¿verdad? Porque por primera vez aquí le vemos al faraón que llama a Dios por su nombre. Primera vez entonces. Llamó a Moisés y a Aarón y rueguen al Señor, ahí está, rueguen al Señor que aleje las ranas de mí. Entonces le llama ya por su nombre por primera vez. Lo más notable es que pide ahora a Moisés y a Aarón que oren para que Dios aleje de él y su pueblo las ranas. Peñimboemina, rueguen, Peñimboemí. En este versículo se puede decir que el faraón ha reconocido de dónde viene la fuerza de estos esclavos. Rueguen al Señor que aleje las ranas de mí y de mis súbditos. ¿Viste? Rueguen ustedes a su Señor que ese Señor de ustedes haga algo para alejar. Imagínate, ahora pide, para alejar qué cosa. Y justamente las ranas de mí y de mis súbditos. Nada aguanta veima, da hipota veima, y después viene el compromiso, y yo me comprometo a dejar que el pueblo entonces salga, ¿verdad? Siendo que él no es parte de ese pueblo, Dios, de acuerdo con la concepción antigua de que los dioses lo eran de un pueblo, de un miembro de ese pueblo para que se dirija a la divinidad. Y claro, se indica tuya ñembo elan de Yárabe, porque, ¿se acuerdan? Entonces aquí estamos en lo que se llama monoteísmo, por una parte, un solo Dios para todos, pero aquí estamos todavía en la monolatría, es decir, yo tengo mi Dios, pero permito, o sea, entiendo que pueden existir otros dioses. O sea, vos podés tener tu Dios, pero yo tengo mi Dios, uno, único, mi Dios, pero yo le rezo a mi Dios. Vos, monolatría, o sea, hay muchos dioses, pero cada uno tiene su Dios. Monoteísmo ya es, existe un solo Dios para todos, no hay otros dioses. Todo lo demás, todo lo demás, falsos dioses. Un solo Dios, ¿verdad? Pero ese es un proceso que se irá haciendo, ¿verdad? En la historia de la salvación también, en el descubrir a este Dios único. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla.
Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. El Papa empezó septiembre sobre ruedas. Le regalaron esta Vespa completamente personalizada. Francisco se la entregó al encargado de las obras de caridad del Vaticano, pero el regalo podría haberle sido útil unos días después, cuando se reunió con los pilotos del Mundial de Motociclismo. Contagiate la passione. Questo mondo ha bisogno delle passioni, della passione. Los campeones mundiales regalaron sus cascos al Papa, como Dani Pedrosa. O Marc Márquez, que cuenta con 6 títulos mundiales. En septiembre el Papa se reunió con la cúpula de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos para afrontar juntos la crisis de los abusos. Como se trata de una cuestión global, durante esos días Francisco convocó para febrero a los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo para buscar juntos medidas eficaces. A mediados de septiembre, el Papa viajó a Palermo para recordar el 25 aniversario de cuando la mafia asesinó al sacerdote Pino Puglisi. Chi è mafioso non vive da cristiano, perché bestemmia con la vita il nome di Dio amore. Estuvo en las calles en las que vivió este sacerdote. La gente colgó de sus balcones sábanas blancas como símbolo del rechazo a la mafia. Francisco se detuvo en el lugar exacto donde dispararon al sacerdote y visitó la casa donde vivió. Y en septiembre hizo otro viaje. El 22 de septiembre el Papa comenzó una visita de 4 días a los países bálticos. En Lituania se reunió con miles de jóvenes ante la catedral. Durante la ocupación soviética, este templo fue convertido en galería de arte y tienda de repuestos para coches. Più volte questo tempio è stato divorato dalle fiamme e crollato. E tuttavia ci sono sempre stati quelli che hanno deciso di edificarlo di nuovo, che non si sono fatti vincere dalle difficoltà. Non si sono lasciate cadere le braccia. Anche la libertà della vostra patria è costruita sopra quelli che non si sono lasciati abbattere dal terrore e dalla sventura. También entró conmovido en las celdas donde la Gestapo y el KGB torturaron a sacerdotes y obispos. Che è stato condannato con Monsignor Tampevicius, che ha fatto 10 anni nel prigione e ci ha rifatto con tutte le coppe, tutte le altre cose di prigionieri. En Letonia rezó junto a luteranos y católicos en una catedral protestante. El arzobispo luterano le explicó que los 50 años bajo el ateísmo soviético ayudaron a que protestantes y católicos redescubrieran sus raíces comunes. Renda anche noi artigiani di unità tra la nostra gente, così che le nostre differenze non diventino divisioni. El último país que visitó fue Estonia, donde solo el 0,5% de la población son católicos. Allí se reunió con madres solteras y personas que habían tenido problemas con el alcohol, asistidas por la Iglesia, y les dijo que Dios cuenta con sus vidas y sus manos para ayudar a otros. Oggi Gesù può contare su di voi? Ognuna di voi risponde.
En septiembre, la Santa Sede firmó un histórico acuerdo con China para poder nombrar nuevos obispos. Es el primero desde que en 1951 Mao expulsó al nuncio en Pekín y el régimen empezó a nombrar obispos por su cuenta. A partir de ahora, el gobierno propondrá un candidato y el Papa decidirá si aceptarlo o no. L'accordo è frutto di un lungo e ponderato cammino di dialogo inteso a favorire una più positiva collaborazione tra la Santa Sede e le autorità cinesi per il bene della comunità cattolica in Cina e per l'armonia dell'intera società. Otros grandes logros de este acuerdo es que ya todos los obispos chinos están en comunión con Roma y que por primera vez Pekín reconoce que el sucesor de Pedro tiene una autoridad. Y en septiembre Rome Reports cumplió 15 años. Lo celebró con el Papa, que bendijo un micrófono de la agencia. Un feliz aniversario que también fue una buena noticia. A principios de octubre, el Papa inauguró el Sínodo, una reunión de obispos de todo el mundo. A lo largo de 3 semanas, más de 250 representantes intercambiaron impresiones sobre cómo proponer la fe a los jóvenes de un modo más eficaz. Por primera vez en la historia participaron obispos de China, algo que conmovió al Papa. Oggi, per la prima volta, sono qui con noi anche 2 confratelli vescovi della Cina continentale. Diamo loro il nostro caloroso benvenuto. Dell'intero episcopato con il successore di Pietro è ancora più visibile grazie alla loro presenza. Durante la primera reunión, el Papa pidió propuestas pastorales concretas y sobre todo que escuchen a los jóvenes y los tomen en serio. Una Chiesa che non ascolta si mostra chiusa alla novità, chiusa alle sorprese di Dio e non potrà risultare credibile, in particolare per i giovani, che inevitabilmente si allontaneranno anziché avvicinarsi. En octubre hubo 2 importantes novedades respecto al caso McCarrick. Primero, el Papa ordenó un examen de toda la documentación que hay en el Vaticano relacionada con el ex cardenal McCarrick para esclarecer cómo una persona con una doble vida logró evitar todos los filtros. Segundo, Mark Willett, el cardenal encargado de nombrar obispos, aclaró por qué McCarrick no había sido castigado. Asegura que no había pruebas suficientes y que supo defenderse muy hábilmente de las sospechas. La ceremonia con más peregrinos de este año fue esta, la canonización de Pablo VI y de Monseñor Óscar Romero. Santos esse decernimus et definimus, ac santorum catalogo ascribimus. Entre la intensa agenda del mes, el Papa encontró tiempo para reunirse con el imán de la Universidad Al-Azhar del Cairo, la principal referencia para el mundo musulmán suní. Estoy contento. Dios la bendiga. La visita de Estado más importante fue esta con el presidente de Corea del Sur, en la que abordó la reconciliación con el norte. De hecho, Moon Jae-in le llevó al Papa un mensaje especial de parte del líder de Corea del Norte, una invitación para que visite su país. A finales de mes concluyó el sínodo. Los participantes entregaron una lista de propuestas al Papa y le pidieron que las utilizara para preparar un documento magisterial. Francisco clausuró el sínodo con esta misa, en la que pidió perdón a los jóvenes por las veces en las que la Iglesia no les ha escuchado. Vorrei dire ai giovani, a nome di tutti noi adulti, scusateci se spesso non vi abbiamo dato ascolto, se anziché aprirvi il cuore vi abbiamo riempito le orecchie. El mes concluyó con una buena noticia. La Corte de Pakistán retiró la condena a muerte a la cristiana Asia Bibi, acusada de haber blasfemado contra Mahoma. Estaba presa en la cárcel desde el año 2010.
En noviembre los católicos rezan por los difuntos y por eso el Papa comenzó el mes visitando este cementerio de Roma. Llevó flores a las tumbas del Jardín de los Ángeles, un lugar reservado a los niños no nacidos. A lo largo del mes, Francisco tuvo muchas visitas. Se reunió con el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez. Es quizá el jefe de Estado que más regalos le ha llevado, incluso este trono papal de plástico y madera. A que le quede acá algo cómodo para poder acordarse. También estuvo con los príncipes herederos de Dinamarca, Federico y Mary. Se reunió con el presidente de Suiza, Alain Berset, que le regaló un cartel histórico de la Cruz Roja. Prisioneros de guerra, heridos o enfermos alemanes, franceses, italianos, belgas y austríacos. Y también se entrevistó con el presidente de Israel, Reuven Rivlin, para impulsar las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos. Durante un Ángelus, el Papa recordó que se han cumplido 100 años del final de la Primera Guerra Mundial. Sembra che noi non impariamo. Mentre preghiamo per tutte le vittime di quella immane tragedia, diciamo con forza, investiamo sulla pace, non sulla guerra. También salió del Vaticano para visitar este hospital de campaña levantado para atender a personas sin recursos. Lo regaló él por la Jornada Mundial de los Pobres. Allí animó a los pacientes. Gracias, Papa, siempre. Gracias, Papa. Y dio las gracias a los médicos. Ese mismo fin de semana invitó a 1.500 personas necesitadas a almorzar en el Vaticano, un banquete que regaló el Hotel Hilton de Roma. La escena más tierna del mes ocurrió durante una audiencia general cuando un niño con autismo superó todos los controles de seguridad. Papa, su bendición especial. Al Papa le hizo mucha gracia y comprendió perfectamente lo que ocurría. Déjalo, si quieres jugar acá, déjalo. Es argentino, indisciplinato. El pequeño se movió libremente y ni siquiera su hermana consiguió llevárselo de allí. Este chico no puede hablar, es mudo, pero sabe comunicar, sabe expresarse. Y tiene una cosa que me hizo pensar, es libre, indisciplinadamente libre. Pero es libre. Y me hizo pensar a mí, ¿yo soy también libre así delante de Dios? Y en noviembre, una de las ciudades más bellas del mundo, Venecia se tiñó de rojo para recordar a los miles de cristianos perseguidos en todo el mundo. Rojo como la sangre que derraman por no renunciar a su fe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción.
Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Volvemos con Ñande Yarañé. Nosotros estamos reflexionando desde el libro del Éxodo, capítulo 7 estamos en el 8 ahora, sobre las ranas decíamos, ¿verdad? En el versículo 4 principalmente, cuando el faraón reconoce, pide que se rece, ¿verdad? Por él y por sus súbditos. Yo me comprometo a dejar que el pueblo, dice, vaya a ofrecer sacrificios al Señor. Y bueno, él se dirige así de esta manera, como diciendo, bueno, ese Dios tuyo que me pueda liberar, que nos pueda liberar a nosotros. Sin embargo, falta mucho para que exprese verdadero temor y respeto a Dios. Pero todavía no encontramos ese verdadero deseo de respeto y temor a Dios, ¿verdad? De hecho, aquí propone algo que inmediatamente va a olvidar y que no cumplirá, ¿verdad? Porque después no sucederá así. Entonces dice Moisés, respondió al faraón, dígnate indicarme el momento en que debo rogar por ti. Esto es importante, ¿verdad? Que va hasta el 7, ¿verdad? Todos estos versículos. Ereche, ¿cuándo lo que vos querés? Pata. Pero ¿dónde comprometer? Esto es como una pregunta retórica también que nos hace a nosotros. Como diciéndonos, ¿cuál es tu actitud? Mi actitud es aquella del faraón, que más o menos cuando me encuentro en situaciones difíciles, o poco ya ves esa cuaya, en mina se eres mina veñan de yara, estoy pea mise, pea viste, pependeré esa cuá. Vos sos duro de corazón siempre. ¿Entendéis cuá? Se veñan de yara y siempre. Aupeico anga, de recobe ya eso es plaga. Y entonces ahí recién parece que nosotros nos dejamos tocar y que decimos, por favor, allá compromete, en la medida en que, allá, pese ya. Pero es como un pegar con saliva, ¿verdad? Es como un pegar con saliva. Y entonces ahí está, ¿verdad? Y eso es lo que da la impresión aquí, ¿verdad? Miremos un poco entonces este versículo 5 al 7, lo que nos dice. Más que una fórmula de cortesía, las palabras iniciales de Moisés parecen cargadas de ironía, ¿y cierto? Entonces, dígnate, oye, la otra, Moisés respondió, dígnate, indicarme el momento en que debo rogar por ti. Eremina sheve, araca, ¿dónde eres? Más o menos así, ¿verdad? Con un poco de ironía y hasta de sarcasmo parece, ¿verdad? Eso que nos llama también a nosotros, porque este es un libro pedagógico. Este nos está hablando a nosotros, nos está hablando al faraón. Este nos está hablando a nosotros. Nosotros somos los faraones hoy, ¿verdad? Que tenemos el corazón duro, que estamos encerrados a Dios, que nosotros le rogamos y le pedimos solamente cuando nos toca a nosotros la situación. Y después, y más o menos, seguimos de aquí para allá, ¿verdad? Pero lo importante es que esta ironía, al solicitarle cuando debe orar por él, le está ofreciendo al faraón establecer el momento en que cesará la plaga. Entonces le dice, bueno, vamos a ver, con eso yo te estoy preguntando, a ver, ¿cuándo va a cesar esta plaga? Pregunta retórica. ¿Por qué? Porque si ya imagina cuál es tu actitud. Pero al mismo tiempo también es una pregunta de responsabilidad, porque te está diciendo, a ver, decime ¿cuándo lo que querés que yo rece por vos verdaderamente? ¿Cuándo lo que vos en síntesis vas a cambiar? ¿Cuándo es lo que te vas a decidir a dejar a mi pueblo libre? Le está diciendo al faraón. ¿Cuándo es lo que vos vas a cambiar? ¿Cuándo es lo que vos vas a dar ese paso
Taikoreñe en bareiko angareñe ñandubai hina entonces deca tolare güero sapukaya hare yerure peñande yarabe hare yerure peñande yara sherejeru vive hachema entonces ese hineñe boy mira peñande yarabe ka tu hamaisha estoy pea ko angai pa agüere ko ashe. Pero él le pregunta, ¿verdad? Y lo dice, y por eso en forma medio irónica, socio, ahora que la llevo viste, estas son cosas espectaculares, ¿verdad? Que nos llama un poco y que nos toca adentro. En síntesis, copia con la ñande yara y ahí ñande qué espectacular, ¿verdad? O sea, cada uno tiene su faraón adentro, cada uno se cree ese Dios, ¿verdad? Y ahí cuando nos damos cuenta ante esta situación difícil, y entonces ahí parece que me venía acá integuimía, lleva pero hasta cuña tante alento antes. Todo decidido ya es agüesa. En ambos casos, ¿verdad? Parece que el faraón tiene el poder de decidir. Parece que él tiene el poder de decidir. Aunque de hecho, este no es real en ninguno de esos casos. No es real. No tiene de nuevo el poder de decidir. En este diálogo se percibe la identidad de este otro elemento creciente entre la voluntad de Dios y Moisés. Esto es lindo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque parece que ahora Atecu oñe por un año entendéis, ñande yara con Moisés. Es muy lindo, ¿verdad? Porque él entonces ya está haciendo parte de esta misión. Está tomando, parece, confianza de sí mismo Moisés. Ando José, mandó otro vez, cada otro. Sin embargo, ahora, en la medida en que se va desarrollando, él también ahora parece que se siente parte, ¿verdad? Una identidad, la identidad creciente, ¿verdad? Entre la voluntad, entre lo que Dios quiere y lo que Moisés también quiere. Entonces, Moisés asume que su oración será escuchada por Dios. Por eso le dice, ¿verdad? Indícame el momento en que debo rogar por ti. Qué lindo también esto, es una actitud muy interesante, ¿verdad? Ahora que nosotros hablamos bastante, ¿verdad?, de este aspecto, recen por mí, el famoso recen por mí. Nuestro Papa Francisco insiste mucho en este aspecto, en la parte de la intercesión, es decir, sentirnos responsables por los demás. Pero el sentirse responsable de los demás también quiere decir ayudar al otro, como que empujar un poquitito al otro, ¿verdad?, a que tome conciencia e incluso que sepa lo que está pidiendo y lo que está diciendo. La ciudad estamos de Inañe pues mina sereja, erepion de la hipotaina la ñembo endereje. Va, el anico también, ¿viste? Entonces son preguntas bien retóricas, son preguntas que te llaman, que te cuestionan y que después al final de cuentas nosotros también tenemos que responder. Es como que te digo, va, eren de hipotaña endereje, ¿viste? Si yo te digo así, entonces enderé porque está bebeaña, bueno, calculando, ahí cuere mintea. Y eso es lo que le está haciendo hacer, ¿verdad?, al faraón. Y eso también nosotros encontramos mucho en los evangelios. Porque veces digo, yende yara, omongueran bebes así avejinados en noche. Va e hipotalla pondereje. Añade yara con esa bonina es atún, por ejemplo, llevando esa imba bebé. Aporando yeyushun, va e pandere hipotalla pondereje. Pero ¿por qué eso? Porque te llama por tu responsabilidad. Vos estás convencido de lo que estás pidiendo. Moisés, cuando le está diciendo aquí, dígnate indicarme, eres de cara y faraón, el momento en que yo debo rogar por tus servidores y por tu pueblo, para que las ranas se aparten de ti y de tus casas y queden solo en el Nilo. Entonces esto es importante, queridos amigos, que sigamos reflexionando. Vamos a seguir con más ñan de Yara, mañana, y así vamos a procurar entender más lo que significan las plagas en la vida y en la historia del pueblo de Israel. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, ñan de Yara ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por